Aprendamos juntos. Una búsqueda que nos lleva a mirar hacia adentro, a crecer. Aprendamos juntos. Cada programa abordando un tema distinto que nos hace crecer, mejorando nuestra persona y nuestra relación con los demás. Muy buenas tardes, dando comienzo a un programa más de Aprendamos Juntos, a un nuevo programa que tenemos como invitado a Daniel Ferminades. Es decir, va a ser un programa especial, va a ser de nuevo de 18 a 20 como el anterior programa. Vamos a hacer vamos a saludar. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Guillo, ¿cómo te va? Muy bien. Gloria. Hola, buenas tardes. Y hoy con bastante tribuna. ¿Quiénes están, Gloria? Vos que nos están acompañando Darío, Enzo, Luciano, Sergio. Bueno, y como siempre con Sebastián en los controles. Y habíamos dicho que íbamos a tener la presencia de Daniel una vez por mes de acá a fin de año. Resulta que se va de viaje Daniel dentro de muy poquito, así que adelantamos la visita y después pasará seguramente a fines de noviembre, principios de diciembre nuevamente, dependiendo de la agenda de él, ¿no? Vos querías, Gloria, empezar el programa haciendo una breve referencia de... Sí, yo quería hacer la referencia de que, todos quienes estamos aquí compartimos un ideal y somos miembros de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, que esta fundación tiene como función principal, además de otras secundarias que luego nombraremos, la de acompañar esta tarea de servicio de Daniel. Daniel se dedica prácticamente de lleno a dictar conferencias a los lugares donde es convocado. Este año estuvo en España, estuvo en Perú. Ahora ya el 22-25 de octubre comienza una etapa en Colombia que es larga, que son más o menos 21 días que va a estar compartiendo por allí. Y la fundación tiene esa función que es la de acompañar esta tarea, y también este programa nace un poquito de ese ideal de compartir experiencias de vida, trabajos que uno empieza a realizar sobre sí mismo, cambios de vida, ¿no es cierto?, que quiere vivir diferente, quiere ser diferente. Y todos quienes estamos aquí, le damos la bienvenida a Daniel. Muchas gracias por acompañarnos. Y le queremos dar este formato al programa de hoy, como hicimos el programa anterior, con preguntas, como es la forma que tienen las conferencias que Daniel dicta. Las conferencias se llaman Verdades Develadas desde la Conciencia y se desarrollan en base a las inquietudes del público que asiste. Hoy invitamos al público que nos está escuchando a enviar su mensaje por Facebook o también a comunicarse por WhatsApp, enviarnos alguna pregunta al 11 2486 2415. Quien quiera comunicarse nos puede enviar alguna cuestión, alguna inquietud que Daniel la responderá. ¿Cómo es el teléfono? Te lo repito. 11 2386 2415. Daniel, las conferencias se llaman Verdades Develadas desde la Conciencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué son esas verdades develadas que vos expresás? ¿Qué es la conciencia? Varias preguntas juntas. Sí. El título obedece un poco a mi condición, tal vez, ¿no? A mi condición de haber tomado conciencia, de haber vivido en otros tiempos, situaciones como todas las personas que me llevaron a enriquecer esa conciencia con experiencia, ¿no?
Entonces, como lo que hablo es en función de lo que he vivido y de lo que sé, no es lo que he leído, no es lo que escuché de otros, sino que es lo que sé. Entonces, para mí son las verdades de mi vida, y bueno, están develadas o sacadas a la luz a partir de la conciencia, ¿no? Por eso es ese título, Verdades develadas desde la conciencia, no es que esté siguiendo ningún grupo, ningún movimiento, ninguna persona, y no soy afecto a la lectura. Siempre más vale, sí me interesó hacer experiencia, y bueno, entendí de temprano que lo importante era cada verdad que podía ir reconociendo, por más pequeña o insignificante que pareciera en ese momento, tenía que ver de llevarla a la práctica, o en qué momento de la vida debía de aplicarse, ¿no? O tomársela en cuenta. Entonces me di cuenta que muchas veces no tomaba en cuenta la verdad, sino la conveniencia. Entonces, poniendo en práctica lo que entendía que era una verdad, empezaba a dejar de lado la conveniencia, buscar lo más fácil, lo que tan solo me beneficiaba a mí, y empecé a ver que, bueno, lo que estamos haciendo, así nos preocupemos tan solo por nosotros, también afecta a otros. Y cuando lo que vamos a hacer no solo lo hacemos pensando en nosotros, sino también en los demás, puede afectar de una manera más positiva también a los demás, no solo a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, si sembramos solo para nosotros, tal vez cosechemos solo para nosotros. Si sembramos pensando en que aparte de nosotros hay muchos más que pueden tener hambre, podremos cosechar, compartir, ya del vamos tenemos esa claridad, ¿no? De querer compartir lo que estamos haciendo, el trabajo. Bueno, eso llegó en un momento de mi vida, a una edad determinada que me marcó la conciencia, ¿no? Con esa claridad. Hasta ese momento yo no veía la vida de esa forma, la veía como, bueno, creo que cualquier persona la ve normalmente. Es decir, nadie me instruyó físicamente para cambiar mi conciencia o generar una revolución. Fue simplemente pasar a recordar, bueno, como hoy se conocen, mis vidas pasadas, y ver que estaba relacionado con el servicio de compartir la experiencia desde hace mucho tiempo, y en muchas ocasiones a través del tiempo, de la historia, lo venía haciendo, ¿no? Y bueno, al principio pensé que no iba a poder, porque no tenía que decir, precisamente porque nunca me interesé por instruirme, pero luego me fui dando cuenta que era cuestión de entregarse a la conciencia y que es ella la que se tenía que expresar. Entonces empezaron a ser claras las cosas, ¿no? A partir de que se hacían las preguntas, las respuestas eran claras para mí, ¿no? Eran obvias, y no me costaba encontrar las palabras para definir. A ver, siempre hay un grado de dificultad para encontrar ciertas palabras, porque cuando uno quiere definir con palabras cosas que no hay palabras para definir, ¿no? Como es lo que se vive, la conciencia, la realidad, bueno, a veces hay que buscar la palabra más apropiada para que pueda llegar a tener el mejor entendimiento, ¿no? La persona. Pero no es que me falten las palabras, y no tengo que acudir a una memoria temporal de este tiempo en función de haberme instruido por libros, sino que tiene que ver con la experiencia. Entonces, como cuando uno habla de la experiencia, es más fácil expresarse, ¿no? Es mucho menos la dificultad. Entonces, bueno, las verdades develadas de la conciencia tienen que ver con la realidad con la que vivo, y la que en algún momento tomé conciencia que viví en otro tiempo. Esto yo no lo busqué, sino que siempre digo, me buscó a mí. Llegó un tiempo, yo no lo sabía, no lo recordaba, que había tomado un compromiso con un servicio al venir a este mundo, y hubo un tiempo, a los 21 años de vida, que me lo recordaron de las alturas, ¿no? ¿Y vos tuviste en ese instante, hasta ese momento, hubo algo que lo detonó o te llamó directamente? ¿O hubo algo que a uno le ha pasado, que empieza a sentir que hay algo más, que la vida no puede ser esto, que levantarse, acostarse, ir a trabajar, como que debe haber otra cosa, ¿no? Por lo menos es personalmente lo que me pasó.
¿Vos empezaste a sentir eso o de una así te vino ese llamado? ¿O tenías una vida ya que no te llenaba? En realidad yo no me comparaba con otros. Hoy lo puedo hacer, me puedo comparar con otros cuando más joven, ¿no? Pero fui una persona bastante ermitaña, es decir, no me daba fácil con cualquier persona, no tenía cantidad de amigos, nunca me gustaron las reuniones donde había mucha gente, donde se estaban hablando cosas que para mí no tenían sentido, ¿no? Entonces tenía una personalidad que me llevaba a aislarme bastante. Y en esa aislación encontraba lógicamente mi silencio o la expresión de mis egos, en donde me podía ver con más claridad tal vez que otros que están aturdidos por lo que los demás tienen para expresar. Entonces como que en mí estaban dadas un poco las condiciones de un cierto silencio interno que me favorecían para esto, pero no hubo nada excepcional físico que me marcara, ¿no? Lo normal de cualquier persona, tal vez para esa edad, no sé, una persona a la que quería mucho y bueno, cierto conflicto de cómo llevar adelante ese amor que sentía, bueno, cosas que son más o menos normales, naturales. A mí me había tocado en aquella época que era obligatorio el servicio militar por la clase, el año en que nací, fue justamente que me tocaba participar en la guerra de Malvinas. Entonces fui llamado, fui al sur, me tocó Marina. Y bueno, yo estaba como que con mi vida no encontraba, eso a los 18, no le encontraba sentido simplemente a llevarla adelante desde lo material, me costaba encontrar lugar, así que una de las cosas que pensé en un momento, pero como joven sin mucha conciencia, era como hasta enrolarme, que quedarme dentro de la Fuerza Armada. Bueno, no se dieron las condiciones porque justamente fue en la época de la guerra y en ese momento hubo todo un revuelo interno en el cual estaban tratando de enviar a la casa la mayor cantidad de soldados posibles para no quedarse con cargas internas. Bueno, trataba de buscar mi lugar y no lo encontraba y no me llenaba tan solo lo material que me ofrecía mi padre, mis padres, ¿no? de heredar, de seguir con una empresa, y no había hecho la experiencia de materialmente generar dinero o tener, y no era algo que me colmara. Entonces, bueno, había ciertas inquietudes internas que yo en ese momento no las podía definir como espirituales, porque la verdad que no estaba en mi vocabulario. Pero en realidad era así, ¿no? Había algo interno, como nos pasa a todos. Es decir, tenemos un espíritu que es el que somos en sí, pero lo que más tomamos en cuenta es la forma a través de la personalidad. Y bueno, yo hacía lo mismo. La parte espiritual no la tomaba tan en cuenta y sí más lo material. Y en eso no estaba muy centrado en querer llevar las cosas como tradicionalmente los demás las llevaban o me habían transmitido. Ninguna de esas cosas en sí tomó un grado de gravedad tal vez que me llevaran a mí a repensar la vida, es decir, en lo material hacia lo espiritual. Ninguna persona se acercó a mí a hablarme de estos temas con la fuerza suficiente como para de alguna manera llamar mi atención tampoco. Entonces la verdad que no hubo ninguna situación como especial, interna o externa, que me llevaran a querer generar esa revolución mía o en lo que entendía el tiempo a querer tomar una decisión, porque somos espíritus que tenemos un cuerpo. Hoy lo puedo expresar con esas palabras y eso es lo que he sido siempre,
pero en ese momento yo no lo entendía de esa manera, y entonces pensaba que la vida espiritual era algo que me exigiría tener que abandonar lo material, como era una cosa o la otra, ¿no? Claro. Bueno, con el tiempo entendí que hay que llevar todo en equilibrio, y que no puede ser una cosa sin la otra. Los extremos no son buenos, ¿no? Eso genera desequilibrio. Nada externo, en conclusión, digamos, por la pregunta en sí, nada externo hubo, ni interno que se alterara para tomar esa decisión. Fue algo, como expliqué más o menos en la primera pregunta, que llegó en el tiempo que tenía que llegar para recordarme a qué había venido, ¿no es cierto? Ese era el tiempo. Antes de venir a este mundo tenemos cierta conciencia del por qué venimos. Cuando venimos acá, nacemos, nos olvidamos de esto, y bueno, nos envuelve un poco todo el entorno. Nuestros padres tratan de inculcarnos lo que ellos entienden es lo mejor, esto tal vez en el mejor de los casos. Hay muchos casos en los cuales los padres no están ni presentes o están transmitiendo sus propias debilidades a sus hijos. Bueno, muchas situaciones. Yo no tuve problemas con mis familias que me generara tampoco internamente un movimiento. Entonces, bueno, era el tiempo. Hoy lo veo, yo en ese momento no lo entendí, simplemente lo viví. Era algo que llegó y bueno, golpeó la puerta, abrí la puerta, entró y lo viví con naturalidad. No le ofrecí ninguna resistencia, no me pareció nada fenomenal, o sea, que me llamara la atención o me paralizara o me distrajera hacia lo fenomenológico del hecho. Tuve varias experiencias fuera del cuerpo en la que me encontraba con seres hablando, pero lo tomaba con mucha naturalidad. Y bueno, eso creo que me ayudó a conservar también una cordura y a tener más claridad, ¿no? Gracias. Yo había pensado una pregunta que viene a cuento de esto que nos estás relatando, porque sabía que en ese momento vos nos has expresado que no tenías una predisposición hacia lo espiritual. Y yo decía, aquel que escucha y que no la tiene y que no sabe que es inmerso en su mundo, en sus cosas materiales, no se plantea otra cosa, no se plantea un camino espiritual. Es decir, cada uno de nosotros tiene la necesidad de emprender ese camino. Todos debemos emprenderlo. Sí, sí o sí. Lo que pasa es que no todos tienen que dormir como lo hice yo. Es decir, no hay que esperar a que un día nos llamen. Uno tiene que prestar atención a lo que en esencia es, ¿no? Es decir, buscar esas raíces. Estas preguntas a veces que se hacen y figuran ahí como existenciales, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Hay que tratar de encontrarle respuestas. Entonces, ¿quién soy? ¿Soy esta personalidad? ¿Soy este ego? ¿Soy esta persona? ¿Soy Daniel, esta persona que nació hace 54 años y que tuvo determinado estudio, formación, trabajo, pareja, familia? ¿Soy todo eso material? ¿Soy algo más? Entonces, cuando uno empieza a hacerse esas preguntas y a buscar respuestas, uno va a ver que respuestas va a encontrar, pero muchas no van a llegar a satisfacernos del todo, ¿no? Como que hay ciertas piezas que tal vez van a faltar para este rompecabezas que estamos tratando de armar a la hora de querer poner ese orden en nuestra vida. Entonces hay muchas piezas sueltas que en determinado momento tal vez de la vida, bueno, retomamos el trabajo de ordenar, pero también buscamos de ordenar las que más nos convienen, las que más conocemos. Hay muchas personas que la fase espiritual de su vida la ordenan en función de lo que dicen otras personas. Entonces, por eso tal vez se integran a una religión
o ya vienen a este mundo de alguna forma desde muy pequeños, teniendo que formar parte de determinada religión porque es heredada, porque los padres así nos introducen. Entonces, más allá de la religión que podamos tener está nuestro espíritu, que no pertenece a ninguna religión terrena, sino que nuestro espíritu, el espíritu de todos, busca de religarse con el Creador, es decir, volver a ligarnos con Él. Pero la forma de religarnos con Él es a través del amor. Y le podemos poner el nombre que queramos, pero es a través de ese amor, ¿no? Entonces, digo siempre, trayendo amor a nuestra vida, empezamos a prestarle más atención y a estar más en contacto con nuestra espiritualidad. Más allá de que ni creamos en Dios, no formemos parte de ninguna religión, o sí, pero más allá de todo esto está la propia experiencia que estamos haciendo, de empezar a poner amor. Y vamos a ver, ¿no? Poner amor en las cosas que normalmente no ponemos amor nos lleva a sentir algo diferente a lo que siempre sentimos. Entonces, si siempre obramos tan solo considerando lo que vamos a obtener, haciendo el menor esfuerzo posible, tratando de sacar el mayor provecho, es decir, de alguna manera más inspirados por el egoísmo, vamos a tener determinadas sensaciones y determinados beneficios. Cuando empecemos a hacer, no tan solo pensando en esto, sino también en qué es lo que yo puedo dejar a la hora de estar haciendo lo que hago, ¿no? Para que beneficie también a los demás, no tan solo buscar mi beneficio. ¿Cuánto me beneficia a mí y a los demás poner más amor en lo que estoy haciendo, ¿no? Hace que sienta mayor agrado con lo que tengo que hacer y que no esté de alguna manera constantemente molesto por lo que tengo que hacer, porque no me agrada, porque no me basta, porque no obtengo todo lo que busco. Bueno, al poner ese amor empiezo a sentir cosas que antes no sentía, y esto hace que, siempre lo marco, al poner amor en nuestra vida, el espíritu comience a levantarse de la tumba en la que está, ¿no? Es decir, es como que parece que el espíritu está muerto en nosotros, no es algo que lo tomemos en cuenta, que lo consideremos, y lo consideramos como algo ajeno a nosotros o como algo paralelo tal vez a nosotros, de un mundo más elevado. Pero es en realidad lo que somos. Nada más que nuestra conciencia la centramos en función del ego, y es desde donde nos relacionamos con los demás. Y bueno, si tratamos de estar bien con los demás y los demás no se ocupan de la fase espiritual, entonces para estar bien nosotros no nos tenemos que ocupar de lo espiritual. Si queremos estar mejor con los demás y ser de alguna manera más abarcativos o más plenos, tenemos que tomar en cuenta la fase espiritual, que es lo que somos, y esto hace que entonces también cambie nuestra relación con los demás. Y bueno, a partir de ahí tenemos que empezar a poner un orden diferente, de comenzar a dejar de lado muchas cosas que, bueno, hasta este momento pensábamos eran naturales, eran normales, eran de mi agrado, no le hacía mal a nadie, no me hacía mal, pero bueno, ignorar al espíritu no nos hace bien. Entonces, cuando lo empezamos a tomar en cuenta, el propio espíritu o la presencia suya o ese contacto que tenemos con él nos trae claridad para comenzar a ver cosas que hay que ordenar en la vida. Y no tan solo se trata de tomarlas así como se presentan, sino ofrecerle resistencia o resistirse a todo lo que es un esfuerzo que parece vano cuando no es por nosotros, ¿no? Hacer por el otro no tiene mucho sentido, sino que más vale el esfuerzo que vamos a hacer, y será el menor posible normalmente, tiene que ser por nosotros. Bueno, esos cambios comienzan a traer a nuestra realidad diaria un contacto con ese espíritu, ¿no? Entonces, de esa manera comenzamos a ocuparnos. ¿Por qué estoy hablando así? Porque no se trata de ir a seguir a nadie y de escuchar a ninguna persona en particular y vivir pendiente o enceguecido por lo que esa persona pueda decir. Hay que escuchar al propio espíritu, ¿no? Es decir, Dios se expresa
en el corazón de cada uno de sus hijos. Entonces nosotros tenemos que abrir el corazón, siendo sinceros. Y lo que Dios va a tener para decir serán muchas palabras que nos harán sentir alegría, felicidad, regocijo, y también recibiremos tal vez muchos retos, ¿no? Porque claro, nos estará marcando lo que está mal, y es lo que normalmente no nos agrada, que nos digan lo que está mal, pero es así. Cuando se acerca la luz a nuestra vida, saca de la oscuridad lo que estaba oculto, lo que estaba siendo ignorado, lo que no era atendido, lo que no queríamos ver. Entonces ahí tenemos que tratar con todas esas cosas que en algún momento fuimos dejando de lado. Yo en lo diario, es como que cuando vivo me sitúo naturalmente, por mi naturaleza, en la cabeza. Es decir, pareciera que soy mente, y yo te he escuchado y uno ha intentado decir, pensar con el corazón y sentir con la mente. ¿Cómo sería eso? ¿Qué sería traduciéndolo un poco para que el que escucha? Porque yo realmente me cuesta vivir desde el corazón. Si me faltará amor, eso será el correlato, lo último, pero los pasos a dar para situarse de esa manera. Lo que pasa es que hay que entender que la mente es como una computadora, ella no resuelve las cosas, resuelve en función de la información que tiene dentro, y nosotros metemos información dentro de la cabeza con determinados intereses. Entonces le creamos condiciones, ¿no?, para que piense de determinada manera la mente, pero la mente es neutro, ella no tiene la intención de hacer mal ni de hacer bien, tiene la intención de responder a los impulsos que llegan a ella, ¿no?, de organizativos. Entonces esos impulsos no es lo mismo si vienen del corazón y si vienen de lo más puro del corazón, del santuario dentro del templo, a que si vienen del propio ego que vive organizando la vida en función de sus necesidades sin tomar muy en cuenta a los demás. Entonces la mente responde y ella hace lo que le dicen que hay que hacer, pero no es que ella ponga una resistencia, ¿no?, sino que ella no tiene intención, como dije recién, ni de hacer mal ni de hacer bien, sino de hacer. Ella sabe que es su tarea, la mente está para esto. En la medida que empecemos a pensar más con el corazón, es decir, más amorosamente, y a sentir con la mente de una forma más fría y no tan apasionada, que nos aferramos, que nos apegamos, como muchas veces hacemos desde un corazón confundido como podemos tener. Entonces, de esa forma vamos a empezar a ordenar y a organizar mejor nuestra vida. Pero decirlo es, no sé, con pocas palabras o una frase se puede decir, pero llevarlo a la práctica es diario, es constante. Lo vamos a entender en este momento tal vez si nos lo explican bien, si somos lo suficientemente claros, pero de todas maneras el llevarlo a la práctica en la vida diaria, en cada situación, es un desafío, es una tarea de alguna manera única, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos otros que nos den referencia o que nos acompañe o que esté a nuestro lado cuando tenemos que hacer esto, que pensar de una forma diferente, que usar la mente para organizar por el bien de todos y no tan solo en función de la necesidad del ego. Entonces es esa parte del camino espiritual que tendremos que hacer y entender, en el que estamos a solas con nuestro Padre. Entonces es en esa comunión con Él que empezamos a tener esa claridad en nuestro interior, ¿no? El corazón está muy contaminado porque hemos aprendido a amar de una manera muy egoísta. Entonces hay que comenzar a limpiar el corazón. Esto es lo que yo muchas veces marqué. De alguna forma Jesús buscó de dar como mensaje cuando ingresa al templo y se hace de un látigo, relata, y corre a los mercaderes, ¿no? Es decir, dentro de ese templo que es el corazón, dentro del el santuario dentro nuestro, tiene que haber orden y no pueden estar los egos, que son los mercaderes que están comerciando desde dentro del templo con sus intereses. Cada uno vende su producto, cada uno tiene un interés por el cual vende el producto,
Cada uno tiene una familia, como se diría con los egos, una legión que atender, que alimentar en función del comercio que está haciendo, y lo hacen dentro del templo, dentro del corazón. ¿Con qué se comercia ahí adentro? Y bueno, con todo lo que está relacionado con la fe. Es decir, la fe nuestra interna, no me refiero a las religiones, sino a la fe en nuestro corazón. Hay mucha confusión, no hay claridad. Por eso, ese panorama de esto que pasó hace 2000 años, imaginémoslo, si Jesús en este momento tuviese que hablar dentro de un templo en donde hay 40 personas gritando en sus puestos lo que quieren vender, sería difícil escucharlo, ¿no? Nos costaría concentrarnos en lo que nos habla el amor de Dios. Entonces tiene que haber un orden. Ahora, ¿quién puso el orden? ¿O quién debe de poner el orden? Es ese amor de Dios, ¿no? Es decir, es Él el que puso ese orden. Primero puso orden dentro del santuario para luego poder expresarse. Entonces tenemos que traer ese amor a nuestra vida para que ponga orden. Ese látigo que dice se hizo, ¿no? Es lo que simboliza la voluntad. Entonces tenemos que tener voluntad para darle esa fuerza al amor que hay en nosotros, para poner ese orden, las cosas en su lugar. Él no eliminó a nadie, sino que los sacó del templo. Es decir, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Empezar a poner orden en la vida. Entonces los mercaderes no debían estar adentro del templo. Afuera podrían comerciar con las necesidades de las personas, con sus propias necesidades, en busca de atención sobre ellas, pero no dentro del templo, es decir, no mezclar las cosas. Y en nuestro corazón hay muchas cosas que están mezcladas y están confundidas. Nuestra vida espiritual no la puede vivir nadie por nosotros, así que no importa si pertenecemos a una religión, a un grupo o a lo que sea, no estamos haciendo nuestro sendero espiritual porque tan solo asistimos a escuchar lo que las santas escrituras tienen para transmitir, o la palabra de Dios que quedó plasmada en letras nos puede traer a la conciencia. Si no cambiamos nuestra vida, por más que escuchemos esas palabras, así como hace 2000 años, si la gente que lo escuchaba a Jesús diciendo lo que decía no lo ponía en práctica, no cambiaba su vida porque lo escuchó a Jesús. Cuando volvían a la casa, luego de haber escuchado al amor expresarse, trataban mal a la familia, por lo menos en ese momento no entendieron que era para poner en práctica, ¿no? Entonces es un trabajo diario, es un trabajo constante. No basta con escuchar una vez, no basta con escuchar todo lo largo de nuestra vida, 2 horas por semana las escrituras. Es algo diario, es algo constante. En mi propia experiencia me di cuenta que tenía que replantearme muchas cosas que hacía. Entonces tenía que ver que yo hacía lo que hacía con cierta claridad del porqué, pero me di cuenta que detrás de eso, que era relativamente claro, había otros intereses ocultos. Entonces yo trataba de ser educado más con las personas que yo tenía algún interés de tomar algo de ellas. Con otras personas que no tenían ningún interés, ni siquiera les mostraba la cara. Me fui dando cuenta de la hipocresía con la que vivía, de la mentira en la que estaba, ¿no? Es decir, de cómo me engañaba y cómo trataba de engañar. Y de hecho muchas veces conseguía engañar. Y me engañaba a mí mismo porque no tomaba en cuenta esa parte espiritual de mi vida, ¿no? Entonces, yo lo aprendí sin que nadie me lo dijera, y es mi caso, porque recordé mi historia espiritual, pero tal vez no es el de todos, pero sí todos tenemos que comenzar a tomar en cuenta el amor puro, es decir, el amor desinteresado, ese amor que nos habla de hacer sin esperar a cambio, ¿no? Que no, más allá de que entendamos esto, lo que significa, todos entendemos lo que acabo de decir, no es fácil llevarlo a la práctica porque no estamos acostumbrados, ¿no? A seguir ese camino. Estamos muy estructurados para manejar el amor, y ese manejo del amor estructurado y conveniente desde dentro de nuestro corazón es lo que hace que en nuestro corazón haya confusión, haya limitación y no haya claridad.
Entonces, es difícil pensar desde el corazón cuando todavía los mercaderes están adentro comerciando con ese amor y manejándolo y administrándolo según la conveniencia. Entonces, si nosotros viéramos hoy en un templo en donde entra una persona entre tantas que agarra una soga y se pone a correr a los que están comerciando dentro de ese santuario, nosotros llamamos a la policía, nos tiramos encima de esa persona porque está fuera de sí. Claro, hoy lo citamos a Jesús y decimos lo que ha hecho el maestro, ¿no? El orden que puso. Pero para nosotros sería un loco la persona que hace esto, si hubiésemos estado presentes en ese momento, ¿no? Si nos pasara hoy. Porque hoy sabemos que Jesús, en ese momento Jesús era un Jesús como tantas otras personas que había, o tantos otros Jesuses que había con ese nombre, ¿no? No como ser, sino que era una persona más. Entonces nosotros también hoy seremos una persona más, que lo somos, que está tratando de poner orden en la vida. Entonces, más allá de lo que los demás digan o piensen o cómo reaccionan, tenemos que poner ese orden. No es así llamando la atención de poner orden, no sé, en el templo al que vamos, claro, los latigazos, sino empezar a poner orden en nuestra vida, es decir, dentro nuestro. Esto, tarde o temprano, comienza a generar reacciones y comportamientos diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver o a tratar también en los demás, porque cuando recibíamos lo que recibíamos sin agradecer y empezamos a agradecer, nos miran diferente, ¿no? Es decir, hay algo raro en nosotros, por ejemplo, que puede ser que lo vean con buenos ojos, como que puede ser que no, porque cuando uno empieza a cambiar luego de convivir durante tanto tiempo con personas, a veces ese cambio, por más que sea bueno, no están acostumbrados los demás a verlo y entonces nos ven diferente. Y nos ven diferente a ellos porque ya no nos comportamos como ellos, que es lo que de alguna manera hacía que tuviésemos una amistad. Empezamos a cambiar, y como empezamos a cambiar, nos entran a hacer un lado o a criticar o a señalar o a ver como diferentes. Pero el mundo tiene que cambiar, y el mundo tiene que cambiar a partir de nuestro comportamiento, los individuos que conformamos esta humanidad. Y el cambio empieza por uno, no por agruparse, ¿no? Es decir, si uno no tiene las cosas claras, es difícil conformar un grupo que funcione de alguna manera como aceitado, ¿no? Sin encontrar resistencias o disidencias, porque falta el trabajo interno en lo personal. Entonces, cuando uno tiene su trabajo hecho de orden, de no buscar resistencias, es que uno se puede aliar, asociar o sumar fuerzas con otro que esté en la misma condición o en la búsqueda de ella, o de alguna manera todavía acrecentándola. Entonces, es a partir de poner amor que empieza a distinguirse la diferencia que hay entre el corazón y la mente, ¿no? Y no es lo mismo pensar con la mente que pensar con el corazón. La mente es más apasionada y ya está más aferrada o en contacto con los apegos. En cambio, el corazón no tiene pasión, ¿no? Sino que él de alguna manera puede resolver en función de la justicia y no tanto en función de intereses. Entonces, yo lo digo en palabras, sí. Pero solamente lo vamos a entender cuando lo pongamos en práctica, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta, Daniel, que estuviste hablando de los egos. La pregunta es, ¿los pecados capitales, los egos, los defectos, son propios del ser humano? ¿Los tenemos por qué, cómo? ¿Y hay alguien que no tiene defectos? Dios. Son propios del ser humano, son propios de del ego que está afectando nuestra personalidad, ¿no? Ellos se expresan a través de nuestra personalidad. El yo inferior es el que está en contacto, el que alimenta, el que les dio vida a esos pecados capitales o a esos egos. Pecados capitales se le dice porque son 7, tienen su nombre, y capitales porque son centro de muchas ciudades, es decir, tienen legiones detrás.
caminando, ¿no? Hay muchas formas de expresión de determinado ego que puede ser capital. Entonces, ¿por qué están? Porque en un principio de la humanidad, imagínense, tratemos de ir en la historia hacia atrás, de lo que nomás la ciencia puede ya comprobar, de ese hombre primitivo que no tenía la inteligencia siquiera para comunicarse, no tenía un idioma, tenía que sobrevivir, tenía que ver qué era ese dolor que sentía, que con el tiempo identificó que era hambre, que la única manera de quitarlo era saciando ese apetito, y para poder saciar ese apetito tenía que introducir por su boca lo que luego entendió era el alimento, no sé, un primitivismo en donde para poder sobrevivir en esa realidad tan extrema, el ego era necesario. ¿Por qué? Porque el ego nos hacía sentir lo que pasaba en nuestro interior por sobre todas las cosas, ¿no? Ese hambre, el dolor, el frío, la necesidad, los a veces más allá de la intuición, los instintos todavía animalizados, ¿no? en nosotros, para poder defender nuestra vida y para poder seguir adelante y para poder llegar a procrearnos, para poder ir transmitiendo lo que fuimos aprendiendo a quienes venían. Es decir, el ego nos fue ayudando a cuidar nuestra vida y a identificar en nuestra vida o desde nuestra vida el entorno y nuestras necesidades, y para poder, a través de los propios egos también, utilizar los sentidos para poder reconocer y distinguir qué está bien, qué está mal, o qué es lo mejor o qué puede ser lo peor para mí. Entonces, a ver, no sé, por poner ejemplo, ¿no? En aquel momento, tal vez, como hoy puede pasar con alguna persona más formada en conciencia y en corazón, una persona se podía querer acercar a un animal, acariciarlo, y ese animal, si era salvaje, podía reaccionar contra la persona. Entonces, en la primera experiencia, si salió con vida, tal vez salió herido, y entonces aprendió que no es la forma de acercarse, ¿no? Entonces va aprendiendo a cuidarse. Muchas veces pudo que haya salvado su vida gracias a que en él se generó una reacción que nosotros hoy podríamos llamar como ira, uno de esos pecados capitales. Entonces, esa reacción que se generó en él hizo que él tomara precaución a la hora de acercarse y que midiera cómo hacerlo, o hasta evitara si no era necesario hacerlo, ¿no? Estoy poniendo el ejemplo de un ego. Así con todos los egos, en un momento de nuestra vida y de nuestra evolución son necesarios para aprender a entrar en contacto con nuestro entorno, pero hay un tiempo en el que hay que trascender esto. No podemos venir vida tras vida a este mundo siempre desarrollando el ego, porque ya no vivimos más en cavernas, no tenemos más los animales que están acechando a la espera cuando salimos a la calle para querer devorarnos o agredirnos. Es decir, no estamos viviendo en esa naturaleza descontrolada. Fuimos poniendo cierto orden, mal o bien, lo fuimos poniendo, y entonces tenemos una vida en lo que hace a la naturaleza más allá de la humanidad, o en los reinos inferiores, menos agresiva tal vez hacia nosotros. Y bueno, después a la hora de que a través del tiempo no se superó esa etapa del ego, buscando ya, luego de haber encontrado satisfacción por el propio ego, empezar a ver la necesidad de los demás, y para poder trascenderlo, ¿no? Empezar a ver desde un yo superior. Sigo viendo como un individuo, pero veo desde un lugar más elevado, en donde veo a los demás, no me veo tan solo a mí. De esa manera hubiésemos podido evitar esto que estamos viendo hoy como sociedad. Al pasar vida tras vida alimentando ese ego, nutriéndolo cada vez más, bueno, hoy ya la naturaleza está de alguna manera sometida a nosotros. Tenemos en nosotros el poder de extinguir especies, de hecho lo hemos hecho, no por extinguirlas en sí, sino porque por no cuidarlas, por no tener respeto por la naturaleza. Y hoy lo más agresivo que hay en el mundo es el propio ser humano, es decir, es el prójimo, es el semejante, soy yo, en actitudes que tengo y que tomo en la vida, que agreden y que dañan a los demás, ¿no? Entonces, se invirtió
Claro, es que orden. los extremos no son buenos, por eso había un tiempo en el cual el ego era necesario para que la persona que no tenía, como dije, la capacidad, es decir, en un inicio primitivo, en su desarrollo, ya tenía el germen de la inteligencia, pero no tenía la inteligencia desarrollada. Imagínense que esas personas no eran como hoy podemos entender una persona que de muy pequeños ya aprenden a leer, a entender, se les explica, y entonces pueden razonar. Sus razonamientos sin información en su mente eran muy primitivos. Entonces ellos pensaron que acercarse a acariciar el animal, si es lo que sentían, o a tocarlo porque les llamaba la atención, era algo natural, pero ahí se dieron cuenta de la agresividad del animal, de su naturaleza, que no era, bueno, no tenían palabras para expresarlo, pero no era domesticado, ¿no? Entonces nosotros hoy tenemos un contacto con la naturaleza según nos conviene, es decir, porque en casa podemos tener el gatito, el perrito, les enseñamos a hacer lo que nosotros queremos, la monería para que nos entretengan, pero eso no es un contacto con la naturaleza muy respetuoso, ¿no? En donde les hacemos hacer lo que nosotros queremos que hagan para sentirnos bien nosotros. Sigue siendo por ahí expresión del ego. Son cosas que hay que superar. Es decir, ya sé de muchas de las cosas que puedo necesitar y puedo distinguir dónde se encuentran muchas de esas cosas que necesito, pero también tengo que utilizar el tiempo para ver que también está la necesidad de los demás y no es tan solo la mía. Entonces empezar a darle un poco más de tiempo al yo superior. Tenemos en nuestra conformación de los vehículos de expresión un yo inferior, así como tenemos un yo superior. Y lo que en esencia somos, un espíritu, más arriba y por allá, es decir, más allá de todo esto, ¿no? Más allá de las formas. Entonces, nunca saldremos del yo inferior y siempre estaremos aferrados de manera egoísta a nuestra personalidad si no trascendemos la limitación del ego. El ego está en nuestra naturaleza, pero no para que perpetuamente nos esté condicionando a ser los seres que somos o hacer de determinada manera conforme a lo que ellos quieren. Entonces, yo un día entendí que no tenía que estar siguiendo más el ego y me di cuenta que conformaba amistad con personas o con grupos de personas por el ego, porque lo que me acercaba a ellos eran muchas cosas que compartíamos desde el ego. Es decir, nos sentíamos bien compartiendo eso sin pensar en las consecuencias que podía traer a los demás, si a los demás les interesaba o no. Entonces muchas cosas que hacíamos dañaban y agredían a los demás y nosotros no lo estábamos analizando, ¿no? Me di cuenta que estaba el ego. Empecé a cambiar, empecé a alejarme de esas situaciones que ocasionaban dolor, no de las personas, pero al alejarme de las situaciones comencé a generar reacción a las personas, en donde ya no me veían como estaban acostumbrados a verme, ¿no? Había cambiado. Y esto no era del agrado de muchas de esas personas, porque no lo vieron como un ejemplo a seguir, vieron como era la mosca blanca, entonces era algo que les chocaba o que les hacía mal. Pero quiero llegar al hecho de que no me interesó lo que los demás estaban pensando, cómo reaccionaban. Mi interés no era hacerles daño, sino que tener una vida mejor, que no era tan solo pensando en mí, sino una vida mejor que sea más útil para todos, no tan solo para mí. Entonces, bueno, yo busqué durante un tiempo esclarecer lo que estaba en mi conciencia hasta que llegó el tiempo en el que entendí que podía comenzar a compartir eso que tenía en mi conciencia. Entonces, bueno, también esa etapa de años dedicados al yo inferior, en donde uno de a poco va entonces saliendo de esa etapa, comenzando a darle cada vez más espacio al yo superior, tratando de compartir lo que hemos aprendido, lo que nos ha beneficiado, lo que ha traído satisfacción a nuestra vida o plenitud, ¿no? Esto pasa de una manera reducida tal vez en su expresión, normalmente en una familia.
en donde primeramente es el hombre y la mujer que se identifican el uno al otro o el uno con el otro, deciden tal vez luego de un tiempo de cierta convivencia y de conocerse, de alguna manera juntos llevar una vida, y entonces llegan hijos y toman ese compromiso y uno empieza a transmitirles a ellos eso que uno ha aprendido, empieza a tratar de ayudarlos a que puedan llegar a brindar y sacar de sí lo mejor. Bueno, esto es algo que más o menos normalmente se da o se debería de dar en las familias, pero es que no tiene que limitarse ahí. Eso es algo que siempre fue así. Tiene que trascender e ir más allá. Hay personas que todavía no alcanzaron ni eso, lo básico, porque han tenido vidas y encarnaciones que han sido siempre tan egoístas que siquiera consiguen eso en su familia. Entonces, cuando uno ya lo ha tal vez sí conseguido, bueno, es el tiempo en algún momento de entender que ¿por qué no puedo ir más allá y tan solo me tengo que quedar en esa expresión amorosa a la hora de compartir lo que tengo en mi familia? Es decir, las cosas ordenadas, ¿no? Digo las cosas ordenadas porque hay muchos que entienden mal esto que estoy diciendo, y conozco por experiencias en el cual piensan que pueden salir y tener varias familias en distintos lugares porque es tanto su amor, claro, que llevan la vida de alimentar el ego en distintas familias. No es así. Es decir, uno adquiere un compromiso con una persona y esto es de por vida. No es que tengo que ir a hacer esa experiencia de convivir con una persona o de un compromiso en muchos lugares o con muchas personas, ¿no? Entonces uno tiene sus hijos, tiene su familia, tiene su trabajo, tiene sus compromisos, y también puede disponer de tiempo para compartir y transmitir y llevar a los demás sus experiencias, ¿no? Con el respeto que tienen que tener por su familia. Entonces, esto no es salir a dar clases, es en el trabajo, con los compañeros, con el jefe, con los empleados, es decir, con quien sea, ¿no? Con amigos, con desconocidos, tratar de hablar de manera educada, de tratar de dar en lo posible siempre con el mayor amor la enseñanza que uno tenga para dar o la experiencia que uno tenga para compartir, para que de alguna manera, por donde quiera que uno va pasando por la vida, cada paso que da vaya dejando alguna huella que sirva como referencia, ¿no? Ahora, esta resistencia que vos decías, uno se encuentra por ahí afuera, en el entorno, cuando empieza a realizar cambios, es como cuando uno toma la decisión de cambiar, la tomo hoy y mañana hay una resistencia interna mía. Es decir, esa seguridad no es una seguridad que puedo poner las manos en el fuego por mí mismo, por esa decisión. Y un día ando bien, un día no tan bien. Entonces hay un trabajo, un esfuerzo a realizar que ¿cómo se hace? Es decir, claro, lo que pasa es que hay una primera etapa o un primer momento en el que tal vez hay un entendimiento, no sé si es la expresión, pero para nombrarlo de alguna forma, como más superficial, teórico. Pero no por superficial, poco profundo, sino a lo mejor con profundidad uno entendió del cambio que se tiene que producir y dónde estaba determinado error que uno cometía, ¿no? O mal que hacía. Y entonces en este momento, que lo acabo de sentir con fuerza y que me llevó a sentir a nivel emocional un impacto grande que me movió o que me conmovió, ¿no? Para hacer algo al respecto, voy y en este momento salgo dispuesto con atención a hacer las cosas bien. Pero al rato me olvido de esto que acabo de aprender, porque, a ver, fue un primer impacto de un entendimiento en ese momento, que como digo, no fue poco profundo, no fue falto de seriedad en la atención, sino que hace falta tener constancia sobre todo esto. Entonces, no puedo andar por la vida tan solo buscando una situación para poner amor. Tengo que estar atento a ver en cuántas situaciones el amor se puede expresar y de qué manera corresponde hacerlo en cada situación. A veces es en palabras, a veces es en silencio, a veces es observando, a veces es formando parte, a veces es en silencio poniendo las manos, es decir, manos a la obra.
hay que analizar y hay que entender, ¿no? Todo esto, de qué manera, de cuál es la mejor forma de poder expresar lo que voy aprendiendo y lo que está en mí, para que esto pueda de alguna manera alcanzar a los demás, reproducirse y estimular en mi interior ese crecimiento o que se genere cada vez más firmeza y claridad en lo que en un momento entendí y me dijeron, ¿no? Entonces, bueno, a mí me lo han dicho, pero no solo a mí, esto le pasará a tantas personas, pero me ha dicho, ahora entiendo lo que me quisiste decir hace 20 años. Un poco que lo repetí durante 20 años, pero otro poco también está el hecho de que por ahí se dio determinada situación en la cual en ese momento la persona miró desde ese entendimiento que tuvo. Entonces, claro, ahí es en donde esa pieza encajaba en ese rompecabezas, ¿no? Entonces ahora entiendo lo que quería decir. Esto no fue que tenía tan solo que pasar el tiempo, muchas veces tiene que ver con lo desatentos que estamos nosotros y lo acostumbrados a manejar de una manera muy conveniente, egoísta y estructurada los conocimientos que tenemos. Entonces estamos dispuestos a compartir con los seres que queremos, pero con los seres que no conocemos o no queremos, no. Entonces esto, por ejemplo, que es muy común, hace que no vayamos por la calle viendo la necesidad de los demás. Si no los reconocemos, no vemos su necesidad ni los vemos. Entonces pasamos por al lado ignorándolos. Si empezamos a romper esas estructuras, nos empezamos a afirmar, empezamos a darle fuerza a lo que vamos entendiendo, comienza a ser cada vez más fácil. Porque en realidad, primero hay un entendimiento, como digo, tal vez más superficial. Pero luego va a haber un entendimiento más profundo en la medida que utilicemos nuestro entendimiento para profundizar en ello y para tener claridad. A ver, ¿cuál es el sentido de que yo me limite? ¿Por qué siempre lo hago? De llegar tan solo a las personas que me resulta conveniente, me resulta fácil, a las más cercanas, a las que me corresponden, con el amor. ¿Por qué siempre me limito a ello? Entonces, un día que me hago esa pregunta, pienso, digo, a ver, ¿hay algo hay alguien o hay algo que me limite a hacerlo? No, solo yo, mi personalidad, mis egos, que ni sé cómo se llamará el que se opone, pero en definitiva no me deja. Entonces, no importa que no sepa el nombre, sino que voy a hacer la experiencia de llevarlo más allá y llevárselo a una persona que no conozco, que no es tampoco elegir a alguien al azar, sino que ver que vivimos tantas situaciones a diario en las cuales ese amor lo podríamos poner de manifiesto y no lo hacemos. Bueno, es el tiempo de hacerlo cuando lo entendemos. Si estamos distraídos por tantas cosas que el mundo nos llama la atención para atender, muchas de estas cosas más profundas se nos pasan de largo, ¿no? Entonces se nos empieza a mezclar lo que en un momento entendimos con tanta claridad, con tanta fuerza y que generó un estado emocional interno que nos impulsó a querer hacer algo, con esa otra emoción que aparece por otra situación cotidiana que tengo que vivir, que tengo que enfrentar, que tengo que resolver, y entonces se empiezan a entremezclar las cosas, ¿no? Y a confundir a veces, porque no sabemos ordenar en nuestra mente la información que está entrando. Aunque digamos que el saber no ocupa un lugar, que no es cierto, ocupa un lugar. Y no solamente que ocupa un lugar, sino que en nuestro saber tiene que haber un orden. Claro. Entonces, si dentro de la mente hay estanterías en donde guardar los libros y la información, y bueno, tenemos que empezar a poner etiquetita a cada estante en dónde va lo que hace lo espiritual, en dónde va lo que hace a cada uno de los egos, de la pereza, de la gula, de la avaricia, no sé, empezar a poner un orden al menos, no que esté todo entremezclado, pues si no después cualquier cosa nos da lo mismo, o entre todo ese revuelo, y nosotros muchas veces no pensamos antes de pensar lo que vamos a decir, es decir, no pensamos lo que vamos a decir. Muchas de esas cosas salen porque llegan a nuestra mente y se manifiestan, pero tenemos que ver qué es lo que sale, tengo que ver qué es lo que sale de mi mente, qué es lo que sale de mi corazón, así como tengo que cuidar qué es lo que ingresa también. Entonces, si yo tomo a la mente como una biblioteca que tengo que ordenar, llena de información, de volúmenes, de conocimiento, tengo que empezar a ordenarlos para saber a dónde tengo que acudir a buscar qué. Y qué cosas hay ahí dentro que realmente no tienen ningún valor y no deberían de estar, porque hay cosas dentro de esa biblioteca que no tienen ningún sentido en la vida práctica.
Entonces, ¿para qué tener almacenado? Y no solamente quitar lo que no tiene sentido, sino que justamente empezar a prestar atención a que no ingresen más cosas sin sentido y a que no salgan cosas que puedan también dañar a los demás. Cuando yo daño a los demás, no es tan solo aquello que puedo ver con mis ojos, yo también me estoy dañando, porque soy el que ha hecho esto que le trajo daño a la vida de la otra persona, ¿no? Entonces también me estoy dañando, no es tan solo el otro. Es decir, la ley cae sobre mí también, no es que tan solo cae el castigo o el dolor sobre el otro. Es decir, cuando empiezo a poner orden, las cosas empiezan a ser más claras y empiezo a poder manifestar y expresar de una forma ordenada. Y a ver, no sé si será o si pueden entender el orden que intento darle, pero si pusimos repisas dentro de esta biblioteca, tal vez abajo van los volúmenes de esas informaciones que tienen menor sentido en nuestra vida y menor valor, y arriba de todo tienen que estar las cosas que están en contacto con la vida espiritual, con lo divino, ¿no es cierto? Con ese amor desinteresado hacia toda la vida, no tan solo hacia el ego. Digo, para empezar a poner ese orden y saber qué es lo que está por encima de todo y a dónde tengo que estar poniendo mis ojos y qué es lo que más debo de atender, ¿no? Entonces, teniendo ese orden, no se nos complica tanto como se nos complica hoy, habiendo entendido llevarlo a la práctica, porque, como digo, no estamos nosotros mismos convencidos de lo que entendimos. Entonces, no es hacerse un autolavado de cerebro, sino que es empezar a mentalizarse, pero a través de entendimiento, no de autoconvencerse, sino de entender el significado y el porqué. ¿Cuál es el sentido de que haga las cosas tan solo pensando en mí o limitándome cuando puedo dar o hacer más? Y no me requiere ni siquiera un mayor esfuerzo. Pero más allá del esfuerzo que haga, que estoy dispuesto a hacerlo cuando busco algo para mí, puedo ver que puedo hacer esfuerzo también tratando de hacer algo por los demás sin buscar nada a cambio. El ego ahí me dice que no tiene sentido hacer ese esfuerzo, porque estoy gastando una energía en algo que no me va a redituar. Entonces, bueno, si vamos a escuchar el ego, no vamos a hacer nada por el otro. Si vamos a escuchar al corazón o al yo superior, nos va a decir, es que todo lo que estés haciendo por los demás te ha de beneficiar, porque vos convivís en esta vida con los demás. Entonces, no solamente te beneficia porque los demás pueden cambiar a partir de lo que les aportas, sino que también te beneficia desde que de vos ha salido esto, ¿no? Entonces, todo lo que pase por tu interior como una luz que busca de expresarse, te va iluminando y va ensanchando esa avenida que hay desde el corazón que conducirá a la mente, a las emociones y a la obra, ¿no? Entonces, cada vez esa avenida es más ancha, es más fácil de transitar, es más clara, está más iluminada. Es dando que uno recibe, uno lo puede experimentar transitando. Exactamente, pero así como muchos lo ven desde lo religioso y amoroso, también véanlo desde lo karmático. De acuerdo a lo que uno da, también uno recibe. Claro. Vos, Gloria, si querés, ibas a hacer mención de la bibliografía que hay en la página, y después vamos a hacer un corte de un tema musical y vamos a hacer un cambio también en la mesa. Bueno, sí, nuevamente recordarles al público que somos miembros de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, que tiene una página de internet que es www.impulsodeunanuevavida.org, que tiene mucho material de estudio, de lectura, de apoyo para quienes lo necesiten. Todas las conferencias que Daniel da, hay un grupo que trabaja, que las transcribe, que hace fascículos. Y bueno, los comparte por medio de la página. Yo también acá tengo algunos porque también los imprimimos y los regalamos, los damos a todos a quienes los soliciten. Y bueno, Daniel también quería comentar que Daniel también tiene 2 libros. Uno es Verdades develadas desde la conciencia, que es el primer libro que sacamos desde la fundación, y después también el otro que es Acompañando el impulso de una nueva vida. No sé, las cámaras ¿cómo están? Ahí. Estos son los 2 libros que
Todo esto es de manera gratuita, nada tiene costo para quien lo solicite, quien lo necesita, quien lo quiere. Nosotros siempre los compartimos normalmente en las conferencias y bueno, también está en forma digital, virtual, en la página de la Fundación. Eso también me olvidé decirlo hoy, que después luego lo pasaremos. Sebastián tiene lo que es la agenda de Colombia ahora y todo esto es... Todas las conferencias que Daniel da son libres, entrada libre y gratuita. Entrando a la página también está la agenda, que ahora viene, ya dije, Colombia, y luego también va a haber en Mendoza. Ya en Paraná, en teoría no lo vamos a tener, más que la visita que le vamos a pedir que nos dé antes de que cierre el año y antes de terminar el programa. Que hablando de Colombia, no es que vayamos por la agenda Colombia, sino que normalmente se transmiten vía internet. También se ha incorporado ese sistema de conferencias online, así que bueno, los medios están todos para quienes estén interesados, quien quiera comunicarse. Hay distintas maneras entrando a la Fundación. Bueno, se comunica, le hacemos llegar la agenda de los encuentros y bueno, muchas gracias. La invitación está dada a quien le interese. Si Sebastián nos da el ok, pasamos a un tema musical, ¿sí? Bueno, volvemos después de la música, después de este tema musical que fue medio tardía en el programa, pero bueno, nos entusiasmamos en el desarrollo de los temas y se hacen por ahí un poquito extensas las respuestas, que en buena hora, es decir, hay muchas preguntas o algunas preguntas y se extiende un poquito en el tiempo. Yo tenía, Daniel, una inquietud respecto a lo que hoy está tan en boga en la gente respecto a lo que es la alimentación, lo que es la nutrición, lo que son los distintos alimentos que ingerimos. Y hablando de ayuno y hablando de dietas, ¿qué sería un ayuno mental? El ayuno mental sería cuidar y seleccionar lo que le damos como alimento a nuestra mente, ¿no? Es decir, la mente se alimenta a través de los sentidos, que es lo que nutre a la mente, ¿no? Los sentidos la nutren, a través de ellos ella se nutre. Es decir, lo que estamos observando, lo que estamos oyendo, lo que palpamos, lo que degustamos. Es decir, la interpretación mental que hacemos a partir de la utilización de los sentidos todavía enriquece más toda esa información que ingresa, ¿no? Porque, bueno, si yo oliera una copa con agua, no sentiría de repente olor y sería poco lo que hay para almacenar. Pero si llego a oler algo que tenga una infusión, algún té con un perfume, ya empiezo a sacar conclusiones, trato de analizar qué será, trato de acudir a mis recuerdos, a los conocimientos adquiridos, es decir, toda la información que se está formando y almacenando en la mente. Es decir, todo eso la mente lo está procesando, la mente lo almacena. Es decir, se está nutriendo a partir de estar oliendo un líquido, un líquido, digo bien. Esto con el olfato, así con la vista, así con el tacto, con todos los sentidos. El ayuno mental es empezar a seleccionar qué es lo que yo permito que ingrese a mi mente a través de los sentidos. Entonces, tal vez estamos acostumbrados más que nada a seleccionar y a estar más pendientes y atentos a el sentido de la vista. Entonces es sobre el que más tal vez podemos llegar a poner atención, pero así sea, aún desde este sentido, empezar a ver a seleccionar justamente qué es lo que vamos a ver, porque de acuerdo a lo que estamos viendo también es la información que permitimos que ingrese en nuestra mente, que luego de alguna manera o en algún momento o en determinada situación aflora otra vez, como bueno, la vaca con sus 4 estómagos rumiando, ¿no? Es decir, vuelve otra vez a masticar uno eso que ya estaba de alguna manera predigerido. Entonces nosotros parece que tenemos
más dividido todavía los estómagos en la mente, porque lo podemos rumiar a lo largo de la vida tantas veces, y cada vez que viene le agregamos algo más o sacamos otras conclusiones, empezamos a confundir, nos faltan datos que vamos olvidando con el tiempo. Bueno, si empezamos a limpiar la mente, a ayunar lo que consumimos, la mente estará más limpia, llegando a un extremo en el cual tan solo dejemos ingresar aquello que es de bien para todos y que a todos nos puede beneficiar, nos ayudará a ser personas de alguna manera más útiles socialmente para bien de la humanidad, no tan solo útiles para el ego, especulando con la información que dejamos ingresar a través de los sentidos, o no prestándole atención a veces a cosas que ingresan a través de los sentidos que parece que no nos afectan. Entonces, uno, por ejemplo, a través, como digo, de los ojos, vemos tantas cosas por televisión que parece que simplemente lo estamos haciendo porque no tenemos otra cosa para hacer en este momento, estamos pasando el rato. Pero las cosas que están diciendo muchas veces nos afectan, porque es algo que nos lleva a pensar, a reflexionar. Hay personas que miran la televisión y ven, y hoy día las películas y sus efectos especiales están tan bien hechos que hay gente que piensa que las cosas que se ven ahí pueden ser reales. La verdad. Entonces empieza uno hasta a dudar ya de cuál es la realidad, cuál no. A ver, son ejemplos nada más de cómo influye todo eso en nosotros y en nuestra mente, porque en definitiva lo que yo estoy hablando en este momento pasa por mi mente. Es decir, si yo no ordeno mentalmente las palabras para que tomen una forma coherente, para que sigan una línea, pues sería difícil comunicar, ¿no? Expresarme, hacerme entender o llegar a los demás. Lo mismo a la hora de que yo escucho a los demás, también tengo que ordenar las cosas en mi mente para poder tener un entendimiento. Pero cuanto más ordenada y limpia esté la mente, más claro va a ser el expresarnos y menos confusión va a haber a la hora de expresarnos, menos dudas comienza a haber a la hora de no tener tanta influencia en la propia mente de uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay alimentos, me viene a la cabeza una vez, voy a utilizar de ejemplo, me trajeron de regalo de Francia un queso que tiene un olor que nadie se acercaría por el olor que tiene, pero cuando pude superar esa etapa de la nariz, del olfato, y lo probé, muy sabroso. A ver, para uno de los sentidos parecía algo que mejor no acercarse, pero para el otro, el del gusto, era algo muy sabroso. Entonces, a veces se entablan estos conflictos, ¿no? Si fuera que yo tan solo me guío por mi olfato, no me acercaría. Si me guío por mi sabor, me acercaría y superaría lo del olfato. Es decir, si yo no tengo el orden interno, si yo no hago las experiencias de vivir las situaciones, hay cosas que no las puedo tener en claro en mi interior. Entonces, cuanto más información haya sin sentido dando vuelta, mayor es la confusión. Yo le digo, es como un empacho que se agarra a la mente, ¿no? En donde hay tantas cosas que comimos de más innecesarias que terminamos lamentando lo que está ahí dentro. Y cuando tenemos que tomar decisiones o hacer cosas, estamos muy influenciados y de alguna manera también confundidos y perdemos mucho tiempo y gastamos muchas energías para tomar decisiones por tanta influencia, por tanta información que hay de tantas personas que emiten y que transmiten, los cuales yo estoy pendiente o atento. Que en algún momento parece ser que yo no lo hice nada más que por pasar un momento, ¿no? Es decir, bueno, dispongo de una hora, me voy a sentar cómodamente en mi hogar y voy a prender la televisión. ¿Qué voy a mirar? Bueno, entonces, ¿es tan solo pasar la hora o tengo que prestar atención y tomar conciencia de que lo que estoy observando de alguna manera deja una marca en mí? Y
todo lo que ingresa a través de los sentidos no es como lo que ingresa a través de nuestra boca y va de alguna al estómago, desde la cual o a través de los intestinos, y todo comienza a ser filtrado y a ser tomado en todo ese proceso, lo que algo es útil, a ser hecho de lado y que siga su camino para poder eliminado del organismo. La mente no puede hacer esto, no está acostumbrado, entonces todo lo que ingresa en la mente no sale. Entonces va quedando, no nos olvidemos, porque aparentemente no prestamos atención, queda grabado. En algún momento esas cosas van apareciendo o tienen su influencia, dependiendo de la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el ayuno mental es una experiencia que tenemos que comenzar a hacer, o podemos comenzar a hacer en algún momento. Empezar a seleccionar qué es lo que estamos consumiendo y estar un poquito más consciente del presente que vivimos para ver eso que estamos consumiendo si verdaderamente tiene sentido. En el camino espiritual, o en esta búsqueda dentro del camino, una de las necesidades que surgen, o de la claridad que se obtiene, es de tener que meditar, ¿no? De tener que encontrar ese silencio a través de la meditación. Y muchas personas dicen que no pueden meditar, o que les cuesta meditar porque no pueden acallar la mente. Claro, cuando uno cierra los ojos, ¿qué empieza a aparecer? Imágenes, recuerdos, memoria. ¿Y de dónde se obtuvo todo esto? Y de todo lo que yo estuve permeable a lo largo del día o de mi vida, a cuántas cosas, ¿no? Entonces empiezan a aparecer. Cuando yo empiezo a ordenar mi mente, o lo que ingresa en ella, empiezo a hacer ese ayuno, es decir, voluntario, empiezo a seleccionar qué le estoy dando de comer a la mente, ya conocemos, o hoy podemos acceder a cómo llevar adelante un ayuno en lo físico, material, en la mesa, con respecto al alimento que ingresa por la boca, pero no así hacia la mente, ¿no? Entonces empecemos a dejar de lado por lo menos lo poco, tal vez, que vayamos reconociendo que es inútil y que no tiene sentido. Empecemos a dejar de lado, empecemos a dejar de consumirlo. Hagamos la experiencia un día, un rato, un momento, a dejar de consumir esto y ver qué es lo que nos pasa. Tal vez, no es que nos va a venir la iluminación por esa experiencia, ¿no? Sino que de hecho ver que por lo pronto nuestra vida no va a empeorar porque dejamos de estar mirando televisión, no sé, programas en donde hablan de la farándula. Entonces nosotros no conocemos a nadie, no estamos ni lejos de vivir cerca de la vida de una de esas personas. ¿Por qué estamos tan pendientes de lo que están haciendo? Entonces, ¿cuánta gente hay que parece que no tiene sentido su existencia si a diario nos están poniendo una foto suya para que todos los demás sepan? ¿Tiene en realidad sentido para alguien en la vida? Salvo la gente que se alimenta con esos programas porque trabajan ahí, pero es decir, realmente en la vida práctica de las personas en el mundo, ¿tiene sentido eso? Entonces, si yo veo que me apena de alguna manera a dónde se han rebajado como seres humanos, y yo, si pudiese acercarme para poder ayudar, lo haría, pero no porque me interese lo que tienen para ofrecer, para mostrarme. Entonces yo eso lo hago a un lado mientras de ellos no vea el interés en lo mío y en que pueda entender ellos que a lo mejor les puedo ayudar, y es mi intención poder ayudar. Yo no soy más ni menos que nadie, pero hay cosas que entiendo y siento que en la vida para mí no son, entonces las hago a un lado. Entonces, bueno, ese es mi caso. Yo no me pondría jamás a ver un programa en televisión en donde están hablando de esas cosas. Entonces, eso no me va a contaminar la cabeza, y cuando cierre los ojos para meditar no me va a aparecer la última foto que puso tal personaje, porque no tengo en mi cabeza. Es una cosa que pude sacar, son muchas. Pero empiezo por lo que veo, por lo que entiendo, por lo que está a mi alcance. Y estamos hablando, como dije, sobre todo de la vista, que es lo que más atención le ponemos, y a lo mejor sobre lo que más pendiente podemos estar. Pero así como digo, es el oído, es decir, qué tipo de música escuchamos, que no es solo la música, de qué tipo de conversaciones yo participo prestando atención y poniendo mis oídos. Porque en donde nos vamos a reunir en una mesa con personas que se van a poner a hablar
de lo que acaban de ver todos en ese programa, que a mí no me interesa, entonces ya, ojo, pero ahora lo tengo por mis oídos. Entonces, no, yo siento que no tiene para mí sentido formar parte de esa reunión y de ese momento. A lo mejor no me voy, sino que simplemente yo ahí estoy porque comparto con mis amigos un momento, pero no la conversación porque no me interesa, es decir, selecciono. Siempre tenemos la posibilidad, aunque la mesa esté servida y el banquete preparado con todos los manjares, de decir no a alguno de ellos, a todos ellos, ¿no? Es decir, podemos decirlo. Entonces, cuando estamos hablando, cuando escuchamos, cuando, bueno, a través del sentido que sea, llega a nosotros algún tipo de alimento para la mente, nosotros podemos decir no, esto para mí no es, no lo tomo. Entonces, ese mismo ejercicio también, aunque a lo mejor no lo hayamos visto así, nos está enseñando y ayudando a ir distinguiendo qué es lo justo, por lo menos ya para nosotros. ¿Es justo que metamos dentro de nuestra mente cosas que luego nos pueden dañar? Entonces, yo no salgo a dañar a nadie por lo que vi, pero me daña a mí porque no me puedo concentrar, influye sobre mí y lo que tengo que hacer, ¿no? Yo hablo con muchas personas que me dicen una cosa hoy y mañana me las encuentro y me dicen, pero dijeron por televisión el doctor que ya como tiene un título es algo que hay que escuchar, tanto que tal o cual cosa. Entonces, bueno, yo estuve con un doctor en Perú hace poco que compartió conmigo, yo no desayuno, y me dijo, haces muy bien, yo tampoco desayuno. Claro, hacemos bien porque es lo que hacemos nosotros, está bien para nosotros. Hay otras personas que lo necesitan, y hay médicos que dicen que el desayuno es lo más importante del día. Yo hablé con un médico que me dijo que está bien no desayunar, porque así no se debe de empezar el día cargado, ¿no? Bueno, a mí naturalmente no me agrada y me cae pesado desayunar, ¿no? No empiezo bien el día, es una cuestión mía. Pero en definitiva, yo no me dejo llevar por lo que me están diciendo los doctores. Es lo que me dice el organismo, ¿no? Y nuestro organismo nos habla y es difícil a veces escuchar lo que dice o entenderlo cuando tenemos tanta influencia mental, con tanta información que ha llegado, ¿no? Entonces a nosotros a la hora de comer tal vez nos vamos a comer lo que nos va a hacer daño, pero por el olor que tiene. Entonces no estamos analizando lo que puede causar en el organismo, sino que el proceso que hacemos nosotros mental sobre esto que estamos oliendo a través del olfato, está entrando en la mente, influye sobre nosotros para que tomemos la decisión de consumirlo por el olor que tiene. Es decir, influye mucho en nuestra vida lo que se deja ingresar en la mente. Entonces, un ayuno para mí, siempre digo, más completo para cualquier ser, es un ayuno que incluye ese ayuno mental, no tan solo lo físico. Entonces yo puedo estar un día sin consumir materialmente nada, o sin consumir cosas pesadas, o determinados días seguir determinada dieta con monoalimentos. Pero si yo cuido tan solo mi parte física y no ordeno mi mente, el cuerpo físico puede expresar lo que está en la mente. Si la mente está desordenada, por más limpio que esté el cuerpo, lo que va a expresar es el desorden que hay en la mente. Entonces es más complejo ese ayuno mental, más complejo porque no es tan solo lo que ingresa por la boca. Ahí ingresa por el oído, ingresa por la nariz, ingresa por los ojos, ingresa a través del tacto. Todos esos sentidos están nutriendo y están alimentando la mente. Cuando comience a de a poco distinguir qué puede estar bien, qué está mal, qué es necesario, qué no, comienzo a tener más claridad mental y más limpieza mental y más fuerza también para poder procesar lo que va ingresando a la mente, lo que egresa de la mente y bueno, tener más claridad para poder expresar más limpiamente, ¿no? Y yo, sí, también una pregunta. Más allá de los procesos que tendrá que pasar la Tierra, que uno a eso lo sabe de viri nada más, sí, la pregunta concreta es,
que hay un impulso que puede ser solar o es solar, que a la sociedad de los humanos, del cual yo soy parte principal, precipita buenos comportamientos. Es decir, el que lo agarra que quiere ser bueno daría la impresión de que cada vez más bueno, pero aquel que lleva una vida desordenada y que ya tiene no una intuición sino ya un instinto parecido más a un animal que a un hombre, comete barbaridades. Es lo que a veces me llama la atención, que un hombre para matar quizás con un puñal, con una puñalada mata, pero tras de esa puñalada son 80. Si tiene algo que ver todo. Sí, es decir, el cielo está impulsando un cambio para toda la humanidad, para bien de toda la humanidad, pero antes de que llegue ese bien a toda la humanidad, tiene que haber un orden que tiene que ser entendido y vivido por todos en la humanidad. Entonces, para poder llegar a ese orden o a vivir ese bien, tienen que salir todo a la luz, aquellas cosas que muchas personas no quieren ver o no ven de sí mismas. Entonces, nosotros hemos hablado mucho y hoy siempre estamos hablando de ser uno sincero consigo mismo y sacar de su interior aquellas cosas que a lo mejor están en la oscuridad para poder ser vistas y tratadas, y si no está este impulso que de alguna manera está tratando de sacar del interior de las personas aquellas cosas que las propias personas no quieren ver. No es lo mismo que yo busque en mi soledad, en mi intimidad, sacar lo peor de mí para poder verlo y para poder de alguna manera también eliminarlo de mi vida, ¿no? Para que me ayude a tomar la decisión de poner un orden. No es lo mismo que lo haga yo en mi intimidad, que en la sociedad se esté consintiendo a que se malentienda que la libertad es expresar, decir o hacer lo que cada uno quiere y le vienen ganas sin importar las consecuencias, y sacar a la luz entonces como hasta, si se quiere, lo que está mal como si estuviese bien y todos lo tienen que aceptar, ¿no? Entonces el impulso es de cambio, el impulso es acelerador. Entonces nosotros quisiéramos, ¿quién quiere pensar en que el mundo va a cambiar, quién sabe cuándo, o dentro a lo mejor de cientos de años? Todos quisiéramos que sea ya. Entonces el Padre no quiere que sea ya, el Padre quiere que sea lo antes posible, y el Padre quiere que ese cambio lo realicemos todos y cada uno de nosotros en nuestro interior. Pero en la medida que haya cada vez más personas produciendo ese cambio en su interior, es decir, ocupándose de ocasionar cada vez menos daños en el mundo en el que estamos evolucionando y compartiendo con los demás, empezará a ser menos traumático estos cambios para la mayoría. En la medida que siga tal vez como hoy, sin hacerse eco muchas personas de ese cambio interno que hay que producir, se verán cada vez más manifiestas estas barbaridades extremas, como estás marcando, en donde la primer puñalada lo mató para que las otras 80 detrás, ¿no? Pero en definitiva, más allá de esto, veamos la realidad. Está todo lo que estaba dentro de esa persona que tenía que canalizarse a través de ese hecho. Entonces fue hasta agotar esa energía que estaba viviendo en él. No era siquiera el hecho de quitar la vida, sino era de poder de alguna manera agotar todo eso que estaba en su interior, que lo canalizó a través del hecho, como decía. Entonces la primer puñalada tal vez lo mató, pero seguía toda esa energía presente en el cual siguió y siguió y siguió, hasta que ya se agotó esa energía, que lógicamente si para recapacitar ya era tarde, pero no se puede cambiar lo que ya estaba hecho, ¿no? Todavía se puede recapacitar sobre lo que se hizo, pero no se puede cambiar lo que se ha hecho. Entonces ahí está toda esa energía presente y viva en muchas personas, la cual sale a la luz en determinadas circunstancias. Todo esto es en parte de ese impulso también
de la divinidad del Padre, de traer luz al mundo, de sacar a la luz todo lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Es decir, la verdad os hará libres, y la luz del Padre está tratando de ayudarnos a ver la verdad. Entonces, la verdad es eso. Estas personas que hubo el otro día que hizo ese atentado en Estados Unidos, que le quitó la vida a tantas personas, hasta momentos antes tal vez las personas la conocían, como suele pasar, como una buena persona, como que no tenía problemas, no tenía conflictos. Sin embargo, eso estaba oculto dentro de ella, ¿no? Así como ella, bueno, esto fue una barbaridad lo que hizo. Hay muchas personas que viven con cosas en su interior, que están en desorden y que están mal, que, bueno, tal vez todavía tienen la barrera baja para poder manifestarlas, pero siguen en su interior. Entonces estas cosas tienen que salir a la luz. Por eso, haciendo un trabajo interno, como estabas marcando, estas energías que me llevan y me impulsan a producir un cambio, si yo lo vuelco hacia mi interior, puedo cambiar interiormente y evitar que que esa barrera se levante y deje que salga en mí aquello que está mal, sino que mantenerlo en orden o eliminarlo de mi vida. Pero si no lo tomo, eso con el tiempo va a salir adelante. Entonces, como ha pasado el tiempo, porque la humanidad hace miles de años que viene manifestándose y no se hace este sinceramiento, ¿no es cierto?, con uno mismo, con el propio alma o con su creador, es que el propio creador está impulsando entonces ese cambio y ese proceso sobre la humanidad. Entendamos que es un tiempo en que la humanidad comienza a rendir exámenes, pero no todos estudiaron para esos exámenes. Entonces hay muchos que estuvieron tratando de evitar ingresar al aula para aprender o ver la vida como un maestro, ¿no? Entonces tan solo vieron hacia el lugar que les resultaba conveniente, que es lo que el ego impulsa. Eso ha sido el común y la constante en la humanidad, y eso trae sus consecuencias con el tiempo. Y hoy, en la era de la comunicación y de la búsqueda y de la instauración, ¿no?, de la libertad, está comenzando a expresarse todo eso que está viviendo en la vida de todas las personas. Entonces, vemos que hay más espacios en el tiempo de comunicación para comunicar. Cuando tenemos un tiempo para compartir con alguien, son problemas en general. Pocas veces las cosas están bien y es una alegría, es un regocijo, es algo que conquistamos. Siempre es algún problema. Y si nos quedamos y tenemos más tiempo para hablar, vamos a encontrar más problemas de los que podemos hablar, ¿no? Parece que tiene sentido hablar de los problemas más que de los logros, de las conquistas. Y si estamos en una sociedad en donde nos reunimos, nos encontramos, prendemos los medios de comunicación y lo que nos comunica son problemas, vivimos atemorizados y aterrorizados, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender a distinguir en medio de todo este impulso qué es real y qué no. Y cuál es la realidad dentro de uno es lo primero que hay que ver. Entonces, ese caso es uno que publicaron, hipotético, ¿no es cierto?, del de la puñalada y todas las demás que hubo. Pero hay muchas personas que están así, viviendo con muchas cosas en su interior que no sacan a la luz. Y como no la conocen, no conocen de esto, ¿no? La verdad os hará libres. La verdad es lo que hay que ver en nuestro interior. La verdad no es lo que esté diciendo ninguna persona, ni lo que esté escrito en ningún libro. La verdad es lo que yo vivo a diario. Y eso para mí será una verdad comprobada cuando lo lleve a la práctica. Entonces ahí veré que la verdad estaba presente, ¿no? Pero tengo que llevarlo yo a la práctica, tengo que hacer la carne. Y esto beneficia a todo el mundo, porque todo lo que yo vuelque beneficia a los demás, aquellos con los que yo tenga un contacto constante o aún inconstante o no tenga ese contacto. Todo lo que yo esté haciendo de bien por el mundo, aún aislado en una isla, beneficia a todo el mundo, porque aunque estemos separados físicamente, estamos en conexión, ¿no? A nivel mental, a nivel emocional, a nivel superior. Entonces, todo lo que haga por el bien de todo espíritu, a todo espíritu siempre habrá de beneficiar.
Daniel, yo te quería hacer una consulta. En estos últimos días, como que se ve en muchos medios de comunicación terremotos fuertes, tormentas atípicas en varios lugares, desprendimiento de hielo en la Antártida. En primer lugar, ¿esto es tan así o es que los medios le dan una magnitud mayor? Y si es que están así, ¿el planeta nos está queriendo decir algo en ese sentido? Es así. Lo que pasa, a ver, es más serio aún de lo que los medios difunden, ¿no? Porque parece que a nosotros lo catastrófico nos atrae por un momento, luego pasa a ser más importante otra vez nuestro ego, pero la realidad es que está cada año habiendo fenómenos en el clima, en la naturaleza de expresión que no son normales, son muy atípicos, y cada año se van sumando más, a lo mejor más en número, más en que su intensidad es mucho mayor que lo que se estaba acostumbrado, y nosotros pensamos que tenemos la posibilidad de superar y de enfrentar lo que viene, y si la tormenta me llevó la casa que tan solo estaba tomada en los cruces de la madera con 2 tornillos, le vamos a poner 4 para el año que viene. Claro, pero la tormenta viene cada vez más fuerte y no pasa tan solo por poner más tornillos para seguir con nuestra testarudez enfrentando a la naturaleza y no entendiendo, como vos decís en tu pregunta, que está tratando de darnos un mensaje. Presten atención a lo que están haciendo. Estamos, viviendo y teniendo que convivir, ¿no? Naturaleza y ser humano. Entonces, trátenme bien. Tengan cuidado, presten atención. Hay países en los cuales hacen convenios de emisiones de gases y entre ellos es una moneda que circula de que si tal país no va a emitir tanto pero tiene concedido poder hacerlo, le puede vender esa moneda de emisión a otro para que tenga más. Es decir, hay cosas que son turbias y que no se las toma en conciencia, y no pasa tan solo por los dirigentes de las distintas naciones, sino por el pueblo que conforma a la nación. Entonces cada uno de nosotros, en la medida que podamos ayudar a no contaminar, a no agredir, a no lastimar, de alguna manera ayudaremos a que se aplaque un poco todo esta expresión de la naturaleza para hacernos entender o procurar que entendamos de lo que está padeciendo, de lo que está viviendo, y que entendamos que vivimos en ella. Entonces parece que no nos interesa, ¿no? Si nosotros podríamos hablar, seguramente cada uno de nosotros conoceremos algún documental en el cual están hablando de esto que está pasando. Sin embargo, un documental es algo aburrido. Más lindo es ver alguna película de acción, entretenida, la última, con los mejores efectos especiales, que cierto, a mí también me gusta, yo me entretengo con esto, pero no estoy ajeno a lo otro, ¿no? Es decir, a lo que en realidad está pasando, y tampoco soy ajeno a que cada cosa que yo haga, aunque nadie me esté mirando y busque de que nadie me vea cuando hago algo incorrecto, estoy haciendo algo incorrecto, mi conciencia me ve. Y decir, no me voy a poder olvidar y deshacer de eso, y a su vez lo que estoy haciendo a otro perjudica. Entonces cuando consumo o prendo fuego algo que de alguna manera puede dañar la capa de ozono, no es que no pasa nada porque soy yo solo, es que somos muchos los que pensamos que soy yo solo, y en definitiva esto hace ese todo, ¿no? Entonces tratemos de ver, hace poquitos años atrás había la 4ª parte de población que hay hoy en el mundo, y hace poquitos años atrás había 10 veces más de las selvas, bosques que había. Es decir, el clima, la temperatura está cambiando. Nosotros pensamos, porque lo vivimos a diario, que hoy amaneció fresco y hacía 13 grados, y luego a la tarde teníamos 24. Nosotros, porque podemos vivir así 10, 12, 15 grados de diferencia en el día, pensamos que porque nuestro cuerpo lo tolera y es tan solo cuestión de ponerse un abrigo o quitárselo,
a la naturaleza le da lo mismo que a nivel mundial cambie medio grado, y no es así. Porque los hielos se sostienen y se sustentan por una temperatura que está estable. Si asciende un medio grado, que parece no mucho, pero una parte de ese hielo inevitablemente se tiene que derretir. Entonces va a tomar las partes más débiles, tal vez, ¿no es cierto? Las más sensibles, las que más se afectarán por ese cambio. Pero eso que está sucediendo, de alguna manera va a afectar al todo, ¿no? Del cual formamos parte. Entonces, no es tan solo lo que estamos haciendo nosotros. Hay una influencia energética, astrológica sobre la Tierra, ¿no? Y la Tierra se ve muy influenciada por la actividad solar. Entonces el núcleo de la Tierra es en el que más repercute la actividad del Sol. Y ese núcleo de la Tierra es por el cual la Tierra tiene movimiento y tiene vida, ¿no? Desde donde se generó y se genera todo. Entonces, esos cambios que está habiendo también a nivel solar tienen que ver con influencias astrológicas. Bueno, muchas personas que estudian astrología conocen de esas influencias, ¿no? De las constelaciones. Esto es algo que hoy aparece en las revistas, en los diarios, el signo de cada persona, la influencia, la ubicación de los astros, cuando se encuentran uno con otro, cómo están posicionados para influir sobre nosotros. No influye solamente sobre las personas para bien o para mal, influye sobre toda la vida, sobre la vida toda. Entonces no es tan solo que a mí me va a ir mejor en el trabajo o en el amor o peor, sino que una influencia astrológica sobre toda la vida en la naturaleza puede, por supuesto, un año o en una temporada o en un verano o en un momento, como hemos visto este año, generar mayor número de huracanes, huracanes de mayor intensidad, mayor fuerza, mayor tiempo de duración, alcance, de diámetros. Bueno, nosotros lo vemos por televisión desde acá donde estamos nosotros, algo que pasa a 14.000 kilómetros de distancia, pero cuando eso se ve desde el espacio, tiene unas dimensiones enormes, ¿no? Su área de influencia. Y lógicamente cuando nosotros lo vemos por televisión, vemos lo que aparece en pantalla, que es un fragmento muy pequeño de todo lo que pasa. Pero si nosotros pudiésemos ver desde el espacio ese huracán, tiene unas dimensiones importantes dentro de lo que es la Tierra, pero a su vez no vamos a ver en ningún lado que haya una limitación que diga hasta acá llega el huracán y esto influye. Entonces el viento llega hasta tantos kilómetros de distancia, pero es parte de todo un mismo clima en el mundo. Entonces todo eso que se genera y que se impulse, que se proyecta a todo el mundo de alguna u otra manera lo va afectando, ¿no? Se sabe, está en la historia, que ha habido erupciones volcánicas de volcanes de determinada dimensión que han expulsado a las alturas tanta cantidad de ceniza y de polvo que han cubierto y han dado vuelta a la Tierra por la altura a la que lo llevaron, ¿no? Entonces, a ver, todo el mundo se ve afectado por lo que hacemos cada uno, por lo que está pasando. No pasó solamente acá a kilómetros y lo podemos ver por televisión, sino que nos está pasando a todos. ¿Cómo vamos a ayudar a que esto se aplaque? Bueno, siendo un poquito más conscientes de nuestra vida diaria, de lo que puede ser una contribución nuestra para que todo esto se agrave, o lo que puede ser una contribución nuestra para que todo esto mejore o disminuya en parte. Pero la realidad es que no vamos a poder eliminar todos estos procesos porque son naturales. Entonces hoy vemos en documentales también lo que pasó hace millones de años atrás, supuesto meteorito que exterminó la vida de los dinosaurios y cuánta más. Hace millones de años atrás, o bueno, sin irnos tan atrás, no sé, un diluvio, cuántas cosas sucedieron que son parte de los procesos naturales. Lo que pasa es que estamos viendo de cosas que le pasaron a los demás en un libro de historia, o a lo mejor en un documental donde recrean imágenes, pero hoy nos toca vivir muchas de estas cosas. Entonces, seguro, si pudiésemos hablar con cualquiera de estas personas que les tocó ver mucho más de cerca que a nosotros estos huracanes,
van a poder expresar que jamás en ninguno de todos los documentales que vieron se imaginaron que era así. Y claro, porque eso era una realidad. Entonces, ahora nos toca vivir esta realidad. No la podemos cambiar porque estamos nosotros. No podemos modificar la naturaleza para que no pase lo que naturalmente sucede, que la naturaleza evoluciona. Nosotros queremos estancarnos en lo que nos resulta más cómodo, más fácil, no queremos evolucionar. La naturaleza va evolucionando y lógicamente en su evolución y naturalmente selección de que el más fuerte siempre es el que va a sobrevivir, los más débiles serán los que irán pereciendo. Entonces vemos que lógicamente cuando estas cosas pasan, los más débiles son los que más se afectan. Aquellos que pudieron comprarse los mejores materiales para construir su vivienda, a lo mejor aún estando en medio de todo eso, fue mínimo lo que les afectó, pero aquellos que han tenido menos recursos, que son los que socialmente a lo mejor son más débiles, por menos posesión material, menos posibilidades, han tenido que vivir, padecer o perder todo, aparte de muchas veces hasta su propia vida o la de sus seres queridos, ¿no? Entonces, por un lado podemos disminuir, por un lado tenemos que cambiar para poder tratar con todo esto. Bueno, y hay que entender que en parte ayudaremos a aplacar y en otra parte nos iremos preparando para enfrentar lo que la naturaleza tiene para mostrarnos o para exponernos, que es los procesos naturales de evolución. Gracias, Daniel. No sé si estamos a tiempo. Tenemos 5 minutos. 5 minutitos. Vamos a aprovechar a hacerte una pregunta de una oyente amiga nuestra que escribió hoy. Dice así: hago masajes y quisiera saber si aprendiendo Reiki, haciendo los diferentes niveles, voy a poder hacer mejor mi trabajo. Entiendo que el amor que ponemos y la entrega que dedicamos en ese momento es donde los resultados se ven. Pero ¿es importante que lo incorpore a los masajes que realizo? ¿Qué cambiaría saber técnicas o símbolos? Nada de lo que podamos obtener en la Tierra como información o como formación va a superar nunca el amor que tenemos cada uno de nosotros en el corazón. Y si eso lo volcamos a través de lo que sentimos en nuestra vocación o nuestra forma de servir, aparte a través de la cual podemos o nos ganamos la vida, para mí es suficiente, ¿no? Es decir, cuanto más conexión amorosa hay con lo que estamos haciendo, más nos conectamos con la otra persona, con el prójimo, con la vida, y de una manera más pura establecemos esa conexión. Cuanto más puro es el amor en nosotros. No es tan solo el amor que estoy poniendo a la hora, por ejemplo, de hacer el masaje, sino que es lo que hago a lo largo de todo el día, que es a través del cual en ese tiempo yo voy tomando conciencia de la importancia de ese amor y de lo puro que debe ser o de lo impuro que es en muchos casos en mí, ¿no? En mi expresión. Entonces, en la medida que voy haciendo ese orden, cada día o cada masaje que va llegando o cada tarea que tengo que llevar adelante, la haré con un amor cada vez más puro, siempre pensando en él, siempre sintiéndolo, siempre buscando de ponerlo de manifiesto, pero cada vez con más pureza, por lo que he estado haciendo a través del tiempo. Si busco una técnica en la cual me dice que con determinada postura se puede hacer mejor, puede ser que la postura favorezca, pero en realidad no me va a cambiar lo que soy si yo a diario no soy una persona amorosa, que no tengo. Entonces, si tengo más entregar, ¿no? Tengo más para entregar. Entonces, tengo que procurar cada vez más amor puro y por tener menos impurezas. Porque es que ya estamos entonces, ya no entra más nada ahí lo que tiene que dejar de haber es confusión y tiene que empezar a ver, entonces ir quitando lo que no está claro, lo que está mal, y empezar a ocupar ese espacio, no dejar espacios vacíos, empezar a ocupar ese espacio con amor positivo, constructivo, no sé,
a ver, elevador, que nos lleve a ver desde un punto más a la vida. Es decir, mirarla con más respeto, con respeto espiritual y no tan solo un respeto material que, bueno, la mandemos que tenemos que tener. Muchas gracias. Bueno, vamos a culminar con el horario y agradecerte, Daniel, la presente para después de este viaje que van a hacer para mediados de noviembre, si ¿Cómo no? si podés venir. Sí, con todo gusto. Estos programas están subidos, Enzo, en Aprendamos Juntos. Sí, los compartimos a través del Facebook de Aprendamos Juntos y también tiene un canal de YouTube donde ahí se dirigen todos los programas, así que también los pueden Creo encontrar. que en la página de la Fundación también está. Puede ser los programas que vino Daniel, sí. Sí, a eso, Ahí, a eso me refiero. Sí. Aquel que quiera escucharlo de nuevo, bueno, están allí, así que los invitamos a que puedan acceder a ello. Bueno, agradecerte, Daniel, será hasta la vuelta. Sí. ¿Cómo no? Gracias. A ustedes. Guillo, Enzo, gracias. Como dijiste, la página impulsodeunanuevavida.org. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, como siempre decimos, abrazo de amor y voluntad. Bueno, gracias, Gloria, que participaste en la primera parte. Luciano, que hace rato que no lo tenemos acá, y bueno, en la próxima estará presente. Darío, que se hizo presente de nuevo. Y ahí me hace seña Emanuel también, que está presente. Muchísimas gracias, compartiendo nuestro trabajo, queriendo que alguna palabra, alguna experiencia que podamos brindar se identifique con alguno de ustedes y les sirva para encaminarse en su propio proceso, en su propio trabajo. Gracias, Sebastián, en los controles, y será hasta el lunes próximo.